Hola, ¿qué tal? Se Contas en Sinergia. El día de hoy nos acompaña la licenciada Tania Salazar. Mira, Tania, Hola, muchas gracias por la invitación. el día de ayer surgió una noticia en la cual Mr. Doctor menciona temas acerca del conocer. La gente confunde con SEP conocer. SEP conocer, en términos sencillos, es una estrategia o eh, una, un aval, eso es SEP conocer, un aval de que tú sabes hacer una técnica. Por ejemplo, yo soy muy bueno en abrir controles remotos. Pues realmente esto no es una carrera, abrir controles remotos no es una carrera. O lo más conocido, poner uñas. Poner uñas no es una carrera, no necesitas estudiar para poner uñas y no tiene un método científico, no tiene un aval. ¿Qué hace SEPConocer? SEPConocer te evalúa a través de ciertas pruebas si tú realmente cumples todos los requisitos para, uno, poner uñas y saber enseñar que pones uñas. Y nos llamó la atención debido a observar que falta mucha información. ¿Nos pudieras dar más acceso a ella, por favor, Tania? Claro que sí. Mira, para empezar, tenemos que entender que el conocer es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Son sus siglas conocer. Y realmente busca, y parte de su misión es que México tenga empresarios, trabajadores, personas mucho más competentes. Pero quiero explicarles qué es esto de la competencia. Yo inicié en este mundo de la competencia desde hace ya más de 20 años y recuerdo mucho la primera capacitación que tomé justamente con el tema del conocer y nos decían que competir no significa que voy a competir con otra persona, no, sino voy a comparar justamente algunos aspectos que yo tengo contra un estándar. Bueno, en esos años se llamaba norma, hoy se llama estándar. Un estándar es una unidad de medida. Entonces, la competencia dentro de los conceptos del conocer son los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las actitudes individuales de una persona, ¿ok? Son aquellas aptitudes que las hace capaces de desarrollar una actividad de excelencia en su vida laboral. Cuando inicia el tema del conocer, se hablaba de un concepto que me encantaba, que formábamos un triángulo y decíamos que una persona que es competente sabe hacer y sabe ser. ¿Ok? Justo hablando de en la UNESCO se habla de los dominios de aprendizaje actualmente y habla de 4 aspectos, pero dentro del conocer, lo que nos habla del saber tiene que ver con este concepto que habla del conocimiento. Muchas veces cuando nosotros egresamos de la escuela, estamos llenos de conocimientos. Por ejemplo, yo soy egresada de Administración Industrial y cuando egreso pues tienes muchos conocimientos sobre, ejemplo, la elaboración de un manual de organización, ¿ok? Pero los tienes a veces muy de libros y sabes que es un manual de organización, sabes cuáles son los elementos del manual de organización, pero realmente no tenemos ese saber hacer, es decir, esas habilidades y destrezas para poder elaborar un manual de organización. En una de mis primeras prácticas que yo tuve, justo en la empresa que estuvimos colaborando para hacer las prácticas profesionales. Recuerdo muy bien que nos dijeron, ok, van a hacer prácticas profesionales y van a hacer un manual de organización. Lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo lo hacemos? Sé que es un manual de organización, pero ¿cómo empiezas a hacer un manual de organización? Nos volvimos a los libros, hicimos un cuestionario de levantamiento de información, tal cual como marcaba el libro. Cuando lo aplicamos, había el 50% de las preguntas que hacíamos no servían. Entonces, ese saber hacer no lo teníamos fundamentado y ese saber hacer solamente se puede desarrollar con la práctica.
con esa aplicación de los conocimientos, con esa aplicación del conocer, ¿ok? Del conocimiento como tal. Y después entendimos de la importancia del saber ser. Y del saber ser tiene que ver con las actitudes individuales de la persona. Entonces, dentro del saber hacer, hablando de este caso de la elaboración del manual de organización, tiene que ver con la tolerancia, es decir, cuando nosotros estamos entrevistando a una persona, tenemos que ser tolerantes para ciertas actitudes, para tener paciencia si una persona se está tardando en responder, porque es entender el procesamiento individual, también la parte del orden, ¿no? Cómo vas llevando toda tu secuencia de preguntas dentro del levantamiento de la información. También tenía que ver con con saber estructurar en ese sentido las preguntas o saber llevarlas de manera amable con las personas. ¿Ok? Entonces, ahí es en donde podemos ver muy aplicado el concepto de competencias. Es saber qué es una entrevista, saber qué es un perfil de puestos, qué es una descripción de puestos, como conocimientos. En las habilidades y destrezas era el poder realizar una entrevista, el poder integrar un manual, ¿no? Final. Y en las actitudes, habilidades individuales tenía que ver con la tolerancia, con la amabilidad, con el orden. Entonces, ahí cerramos justamente este triángulo muchas veces que nos habla el conocer. Y ahí es en donde radica esa importancia. Yo te estoy hablando, Carmen, sobre un tema práctico, ¿no? Un tema en el sentido de nosotros como egresados de una licenciatura, podemos tener una certificación de competencias laborales. Aquí tenemos que visualizar que el tema del conocer no es que yo diga que soy competente, porque así ese es el concepto, soy competente en la elaboración de un manual de organización, ¿ok? No lo puedo decir yo. Viene una persona que se llama una evaluación de tercera parte, es decir, viene Carmen y me evalúa, en donde yo tengo que demostrar que cumplo con los requisitos que me marca un estándar de competencia, porque ya está establecido este estándar de competencia. Entonces, dentro de este estándar de competencia marca ciertos lineamientos, en donde yo me comparo mis competencias sobre lo que marca un estándar en ese sentido. Y me gusta muchísimo porque esta evaluación de tercera parte es un experto en esta función en donde recaba las evidencias, en donde recaba justamente que yo estoy cumpliendo con los requisitos de excelencia que marca ese estándar de competencia laboral, ¿ok? Y dentro de ese estándar de competencia laboral no se queda en esa validación solamente, sino el evaluador, que esa es la función central. Este evaluador, recabando estas evidencias, las integra, registra esta información, este portafolio de evidencias dentro de una plataforma que tiene el conocer, en donde vacía toda la información el evaluador y resulta en donde te dan un resultado como competente o todavía no competente o aún no competente. Y el evaluador, integrando ese expediente, lo manda a un organismo de certificación o a una entidad de certificación. Y dentro de la normatividad del conocer, ellos tienen que integrar un comité. Este comité se encarga de poder revisar estos portafolios de evidencia y verificar que el evaluador está integrando de manera correcta estos portafolios, que el evaluador ha integrado todas las evidencias para poder expedir un certificado de competencias laborales. Entonces aquí tenemos dos filtros. El primero, la integración de la función del evaluador y el segundo, lo que integra un comité por competencias. Y este comité aprueba o no
la gestión de los certificados. Si el comité dice, ¿sabes qué? O dictamina que no hay suficientes evidencias, entonces regresa el proceso de evaluación y el candidato o la persona que se está evaluando tiene que repetir nuevamente el proceso de evaluación. Y si el comité dictamina que es procedente, entonces la entidad o el organismo de certificación vuelve ahora sí, hace todas las gestiones pertinentes internas para informarle al conocer que este certificado para Tania Salazar puede tramitarse. Y el conocer que depende de la Secretaría de Educación Pública emite los certificados, ni siquiera el evaluador, no la entidad, no el organismo de certificación, sino el conocer de manera directa que depende de la Secretaría de Educación Pública, emite esos certificados. Por eso este certificado tiene una validez oficial y una validez a nivel nacional. Esas son las valideces, la validez que tienen dichos certificados. Y déjame comentarte, Carmen, que estos certificados de competencia laboral, ya me he pasado un caso con una persona que se fue a trabajar a Canadá y él quería él se dedica a dar consultoría a empresas de latinos o a empresas en Canadá. Y para poder tener este permiso, que tú sabes que para poder trabajar en Canadá, en Estados Unidos, tienen que tener un permiso como tal, igual que en muchos otros países. Resulta que le dijeron, bueno, demuéstrame que eres un consultor, demuéstrame con un documento que tú puedes dar consultoría. Y presentó su certificado de competencias laborales y se lo hicieron válido. Entonces, ya en varios países son reconocidos esos certificados de competencia laboral. Y en México también tienen un gran peso. Si yo quiero dar capacitación, entonces la Secretaría del Trabajo y Previsión Pública reconoce mi certificado de competencias laborales en el estándar de impartición de cursos. Entonces, ya tiene mucha validez dichos certificados de competencia laboral. Y vamos a ver en estos próximos años esta parte de la educación formal, en donde se van a aceptar ya los certificados de competencia laboral como parte de los créditos académicos. No le estoy diciendo que es ahorita, es una evolución natural que se está dando. Ya se está trabajando en ello, inclusive podemos entrar a la página del Conocer y podemos ver justamente ese siguiente nivel que se está dando a conocer. Para entrar aquí a las certificaciones del Conocer, ¿es necesario tener un título o una profesión? A ver, no en la educación formal. Mira, te voy a platicar. Nosotros tenemos un título profesional, ya sea de licenciatura o maestría. Tal vez para nosotros un certificado de competencias laborales sea un documento más, pero te voy a platicar que hay más de 1,300 estándares publicados en la página del Conocer. Hay muchas funciones que no tienen reconocimiento oficial o reconocimiento en el ámbito educativo. Por ejemplo, en la parte te voy a explicar, los meseros, ¿no? No cualquier persona puede ser mesero. O sea, si tú me pones a mí a levantar una comanda, entregar una orden, seguramente se me va a olvidar la mitad de la orden. Entonces, yo no soy competente como mesero, o sea, como tal, en esa función. Pero es una gran labor la que hace un mesero, o sea, y exige cierta competencia. Recordemos, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para poder desempeñar esa función. Entonces, en ese sentido, estas personas que se dedican a esta labor en los restaurantes se pueden evaluar y tener un documento oficial
en la cual determine que es una persona competente para atender a un comensal. ¿Ok? En la mayoría de los estándares, ¿y por qué digo la mayoría? Yo de los que conozco más de 100 estándares, es imposible conocer los 1300. En ninguno de esos estándares que yo conozco han solicitado un título profesional, porque muchas de las funciones que acabamos haciendo las hemos aprendido por la experiencia a lo largo de la vida laboral. Ese es como el corazón en ese sentido del conocer, ¿no? Estándares, por ejemplo, ahí los estándares se dividen por niveles. Un estándar de nivel 5, por ejemplo, de consultor general o estándares de consultoría son en su mayoría nivel 5. No nos piden un título profesional. ¿Por qué? Porque puede ser que un consultor que ha sido experto en atención de restaurantes se ha formado 20 años en restaurantes, ¿no? Por ejemplo, antes los chefs no iban a veces al tema de las escuelas, se iban formando en la cocina, ¿no? Sí. Empezaban muchos de lavaplatos, luego eran auxiliares de cocina, luego eran cocineros, luego apoyaban al tema de los chefs y después o sea, llegaban a ser chef, pero eran por la expertise que tenían. Hoy en día hay grandes escuelas de gastronomía, pero cuando egresan los chicos de gastronomía, muchas veces no los contratan como chef, ¿no? Iniciar el ¿Sabes proceso. qué? Eres auxiliar de cocina, porque no tienes la experiencia. Tienes el conocimiento, pero no la experiencia. Entonces, si tú te pones a comparar, muchas veces, bueno, yo prefiero contratar a alguien que tenga 20 años de experiencia como tal. Entonces, repito, ese es el corazón o cómo surge el tema de los certificados de competencia. Pero son personas que han aprendido a través de la experiencia y necesitan y requieren un documento y un reconocimiento a esta trayectoria, ¿no? Que justo a esa competencia. Hay un concepto dentro que se llama alineación. Las personas que adquirimos el tema de la competencia a través de la experiencia laboral, muchas veces tenemos ciertas brechas, ¿no? En el ámbito educativo, o sea, en nuestra formación. Yo te voy a decir, o sea, yo de formación, como les comentaba, no tenía nada que ver con el tema de formación para adultos, que es la impartición de cursos. Entonces, cuando me quiero certificar, identifico que tengo brechas, que no sé nada de temas de técnicas de aprendizaje, ¿no? O de dominios de aprendizaje. O si nos hablaba de la taxonomía de Bloom, no lo conocía. Entonces tuve que ponerme a estudiar, digamos que en el principio del saber, y me tuve que poner a estudiar, prepararme para alcanzar la competencia, para alcanzar, digamos que, a cubrir esta brecha, porque para que una persona sea competente, cada estándar maneja puntajes diferentes, pero son puntajes muy altos, arriba de 94 puntos sobre 100 aproximadamente. Entonces, no es de que pases con 6 a veces como en la escuela o con 7. El margen de error es mínimo realmente. Y eso es maravilloso, o sea, porque estás garantizando en el ámbito laboral que una persona va a cumplir con los criterios que estás teniendo. Y ya sabes por el documento del estándar de competencias qué esperar de la persona. Que es un estándar de competencia. Volvamos a los conceptos originales de la página del conocer. Dice que es un documento oficial que sirve como referente para evaluar y certificar la competencia de las personas. Describe el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con las que debe de contar una persona para ejecutar una actividad laboral. Y aquí me encanta cómo cierra el concepto. Con un alto nivel de desempeño. ¿Ok? Entonces, inclusive no importa cómo adquiriste la competencia, si fuiste a un curso de capacitación y ahí aprendiste la competencia y después te evalúas, está bien, ¿ok? O trabajaste 20 años reclutando personal
y tienes la competencia, está bien, pero tienes que alcanzar justamente ese estándar, ese nivel que marca el documento, ¿ok? Actualmente también soy miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y este año también ya se hizo obligatorio para aquellos ponentes que dan sus cursos obtener un certificado del conocer en el estándar S0217.01, en el cual yo sé que tú eres experta. ¿Nos podrías ahondar en ello para que antes de eso, ahorita que mencionaste las funciones, para los C-Contas, la licenciatura es contabilidad, ¿no? Licenciado en contaduría. Y una de las funciones que puede evaluar un estándar de competencias es el S0744, que es saber hacer pólizas, registrar pólizas, contabilizar las pólizas. Y hay una mecánica que en la cajita de descripción se las voy a poner, ese estándar. Y el estándar S0839, que es contribuciones. Es gestión de contribuciones fiscales para personas físicas y para personas morales. Es una función de la licenciatura. Ahora sí, ahonda un poquito en este estándar que ya también es obligatorio debería ser obligatorio para todos los que impartimos cursos. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser obligatorio? Ok, mira, yo di mi primer curso de capacitación cuando tenía 21 años. O sea, jamás había dado un curso de capacitación. Lo típico a esa edad es que exponías en un aula de clases, ¿no? Pero eso no te hace instructor, porque el ser instructor tienes que llevar una dinámica, o sea, tienes que llevar un orden, una secuencia. Por ejemplo, este estándar de competencia te habla que tienes 3 momentos de la capacitación: un encuadre, un desarrollo y un cierre. Entonces, yo lo más que sabía en ese momento era que, pues, las personas al principio se tenían que presentar, ¿no? Tenía que decir yo mi objetivo de mi curso, enseñarles no sé, el contenido temático. Y así fue como di mi curso, y al final, como requisito de la institución que nos estaba contratando, era entregar las evaluaciones de satisfacción y se acabó. Y yo creo que cometí muchísimos errores, ¿no? O sea, les digo que pues, al final nadie te enseña a ser un instructor como tal. Lo mismo sucede con los docentes dentro de un aula de clase, sobre todo a nivel licenciatura. Son expertos, son ingenieros, son médicos, son abogados, son Contador. expertos en su materia, pero no sé si alguna vez te tocó, Carmen, algún maestro que tú decías, híjole, este maestro se ve que sabe mucho, pero a la hora de pararse frente al grupo no sabía cómo explicar. Y dices, bueno, es experto en su materia, es un experto abogado o abogada, pero no sabe explicarnos a nosotros y nosotros no aprendíamos. Entonces, no era competente en su función, ¿ok? Y a mí lo que me gusta de este estándar en ese sentido es que te está permitiendo alcanzar esa competencia. O sea, si tú te quieres dedicar a la capacitación o ya das capacitación y no estás certificado, busca este estándar, porque te va a decir cómo preparar la sesión o el curso de capacitación. Te dice, mira, antes de iniciar tu curso de capacitación, entonces tienes que comprobar que tienes todos los elementos necesarios. Lo mismo, o sea, me ha tocado a mí cursos de capacitación en el cual llega el instructor y dicen, ay, perdón, se me olvidó tal documento, pero ahorita se los comparto. Y dices, bueno, ¿y que no tenía un listado de lo que tenía que tener listo como tal, de los materiales? Ahí estás visualizando que entonces es una persona que puede ser que no sea competente, ¿no? Como tal, todavía no es competente. Y te dice, tienes que tener un listado de todo lo que necesitas y llegar y aplicar dicho listado para ver que tienes los elementos necesarios. A eso se le llama lista de verificación, Ok. que yo creo que todos si nos hemos dedicado a la capacitación, hacemos un listita a veces en nuestro cuaderno
Pero no, aquí te dice el estándar, tienes que tener un documento formal, ¿ok? Tienes que tener una planeación de tu curso, una guía minuto a minuto, una carta descriptiva o una guía de instrucción, en la cual especifique claramente cuál es el propósito, cuál es el objetivo del curso, cuáles son los beneficios que van a tener esos participantes, porque nuestra obligación como instructores es cumplir con ese objetivo y que no haya un divorcio entre los instructores y los participantes. Ya no estamos en esa era, sino nosotros, instructores, participantes, creamos el grupo, creamos justamente esa sinergia y tenemos una misión, que es el cumplimiento del objetivo en nuestros participantes. Esa carta descriptiva tiene que tener el diseño del curso con base en el perfil, el conocimiento y las habilidades que tiene el participante para poder ingresar. Tenemos que establecer los objetivos generales y los objetivos particulares por cada uno de los temas que vamos a estar impartiendo, ¿ok? Hay otro estándar que habla del diseño del curso y sus materiales. Y hay otro estándar, por ejemplo, que es el 1307, de impartición de cursos de manera síncrona, ¿no? Es decir, a través de plataformas digitales. Hay otro curso de diseño de cursos de manera asíncrona, es decir, estos cursos en los cuales tú vas avanzando a tu ritmo, no tienes a un instructor frente a ti. Entonces, son funciones, si te das cuenta, son funciones diferentes. Yo que imparto cursos de manera presencial, no me garantiza que voy a ser competente para impartir un curso a través de una plataforma tecnológica en tiempo real o de diseñar un curso de manera síncrona, Sí, que ok. realmente tu certificado es verídico, es válido. Y También, si no, tú puedes verificar con el organismo de certificación. Todos los certificados en la parte izquierda aparecen con el logotipo de quien emite ese certificado. Tú puedes hablar para que puedan verificar ese certificado en caso de que no esté en el RENAM. Y te pueden dar información o nociones en ese sentido si la persona está o no está evaluada y certificada. y tú tienes, tú eres un organismo certificador, un centro de evaluador, un centro capacitador, ¿qué es? Somos un centro de evaluación de competencias laborales. Nosotros estamos facultados para poder evaluar las competencias de las personas. Esa es como nuestra principal función. Y también podemos capacitar. Y cuando hablo de podemos, y aquí algo importante que estábamos platicando tú y yo es dejar como muy en claro que la persona que capacita a las personas para cumplir con las competencias no puede evaluar al mismo grupo. O sea, no, si Margarita vino y me capacitó a mí, Tania, Margarita no puede venir y evaluarme. Ese es uno de los principios del conocer. Entonces, tiene que venir, ¿no? Pedro a evaluarme a mí. Margarita no puede, pero Pedro, que es evaluador, o sea, una persona para que pueda ser evaluador de competencias laborales, tiene que demostrar que está certificado en la función en la que va a evaluar y tiene que demostrar que está certificado como evaluador de competencias laborales. O sea, tiene que cumplir con estos dos aspectos. Y esta persona puede estar en un centro de evaluación, esta persona puede estar en una entidad de certificación o puede estar en un organismo de certificación como tal. Ok. ¿Ok? ¿Sabías que un reclutador, cuánto tiempo le dedica a revisar un currículum vitae, un CV? Según datos, dicen que solo 6 segundos. 6 segundos toman el currículum y lo ojean. Entonces, por eso en C-Contas sí sugerimos, si te vas a dedicar a hacer a la parte de asalariados y quieras tú mejorar tu movilidad social, un mejor trabajo. Entonces yo creo que un documento que te va a ayudar mucho es ese certificado porque es con reconocimiento oficial
certifica una habilidad, una competencia tuya, que tú la sabes realizar. Entonces, para esos 6 segundos que el RHB puede ser una diferencia. No estamos diciendo que sea garantía, pero considero que puede ser una pequeña, gran diferencia. ¿Cómo ves, Tania? Sí, totalmente. Al final de cuentas, el tema de entre más documentos tú puedas demostrarla a la institución, vas a tener mucho más respaldo, ¿no? O sea, tenemos que entender que hoy en día ya tener un título profesional ya no es suficiente. O sea, ya en muchos casos te piden una maestría, en muchos casos ya te piden que tengas diferentes certificaciones como tal. Entonces, el ir garantizándole a quien te va a contratar, ya sea inclusive si tú quieres trabajar de manera independiente, demostrarle a tu cliente que tienes un certificado, que tienes esa competencia, pues es lo mejor que podemos hacer. Sí, y aquí les voy a mostrar mi certificado. Es lo que da el conocer. Y voy a poner en la cajita más ejemplos para que vean que es un respaldo oficial. Y como bien dice Tania, también para en el campo independiente. ¿Algo que quieras aportar, Tania? Que debemos de cuidar mucho este sistema, no es un sistema nuevo en México, ya tiene más de 27 años, entonces no es un sistema joven, es un sistema probado que ha dado muy buenos resultados y que lo cuidemos, que no nos dejemos timar, que evitemos estas malas prácticas de quien te dice de yo te puedo dar un certificado de competencias, nada más pásame tu IN y tu CURP. Híjole, tenemos que cuidar ese tipo de malas prácticas, ¿no? Vivan un proceso, o sea, ya el hecho de que te estés evaluando, créeme que te va a sumar muchísimo. Siempre a las personas que se acercan a nuestro centro de evaluación, yo les digo, el certificado es la cereza del pastel. Lo que te va a aportar es todo este proceso como tal, ¿no? Porque estándar en el que tú te quieras evaluar, estándar en el que te vas a dar cuenta inclusive en qué aspectos tienes que mejorar y te van a ayudar a cerrar una brecha que a veces tenemos, ¿no? Porque recordemos que tenemos que presentar alto nivel de desempeño, ¿no? O alto nivel de competencia. Y eso es lo maravilloso. Entonces, cuidemos las cosas, cuidemos lo que está dando resultados y pues que todos sumemos, o sea, tanto los empresarios que aprendamos a contratar a personas certificadas, nosotros que le demos el reconocimiento. Yo le decía la otra vez a una persona, tú en Estados Unidos vas y alguien que quiere ser soldador tiene que demostrar que es competente como soldador. Entonces, démosle el peso necesario a los estándares de competencia y, y si tal vez no tenga un reconocimiento, porque sí tiene un reconocimiento en el mercado, entonces, la verdad, si yo quiero dar consultoría o ser instructor, tengo que presentar mis certificaciones, pero que nosotros le demos ese peso, que nos atrevamos a compararnos y poder decir, sí, sí, sí soy competente, no porque yo lo digo, sino porque ya presenté una evaluación. Muchísimas gracias, Tania. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales para seguirte? Claro que sí, es en Facebook, pueden seguir a Universidad Empresa 4.0. También me pueden seguir a mí como Tania Salazar y prácticamente ahí estamos publicando todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos contribuyendo al sistema. ¿Qué estándares nos puedes sugerir? Ok, hay un estándar que yo hablo mucho, por ejemplo, el de consultoría general, ¿no? Los contadores, no me dejarás mentir, Carmen, se lo hemos comentado. Desafortunadamente a veces nada más los etiquetan a, ¿sabes qué? Nos van a ayudar a las declaraciones. Cuando les digo, no es cierto, es un contador, tiene un alcance impresionante dentro de una empresa. O sea, ya estás dentro de una empresa, puedes realizar un diagnóstico, puedes dar sugerencias de cómo mejorar el sistema dentro de la organización y puedes implementar esas mejoras, ¿no? Que esa es la función central de un consultor. Entonces, un contador
puede migrar o puede crecer a ser un consultor en empresas, ¿no? A aprender a ofertar otra clase de servicios, a no solamente encerrarse en esta parte de presentar las declaraciones, sino realmente darle una asesoría integral a los empresarios. Otro, el estándar que estábamos comentando de impartición de cursos, que ese estándar, por ejemplo, es lo mismo. O sea, yo necesito a veces capacitar dentro de una empresa, y no me dejarás mentir, ¿no, Carmen? Hay veces que está el auxiliar contable o está las personas, les tengo que enseñar a hacer un costeo dentro de la organización, al equipo de trabajo para poder establecer un precio, porque a veces las empresas no saben establecer los precios o determinar un punto de equilibrio, entonces un contador va y les enseña. Entonces, para poder enseñarles, pues necesitas tener estas bases. Entonces, creo que es otro de los estándares. Y estos dos estándares en particular son muy transversales, porque yo puedo ser ingeniero industrial y me puedo dedicar, a la par que puedo estar trabajando tal vez en alguna empresa, dar consultoría a pequeñas empresas para mejorar sus procesos o determinar un layout, ¿no? O puedo ser un financiero y pues puedo dar consultoría a empresas también, ¿no? O capacitación. O inclusive un médico. O sea, me ha tocado certificar a médicos como consultores que son expertos, han tenido 20, 30 años trabajando en clínicas y ahora ya tienen un modelo de cómo mejorar una clínica. Entonces, se vuelven consultores también en ese sentido, ¿no? Entonces, un consultor no nada más tiene que ver con aspectos de gestión. Puede ser, es certificado consultores expertos mineros. Entonces, es un estándar muy noble que se puede aplicar en prácticamente en todas las profesiones. ¿Qué te parece, Tania, si enfocamos esa consultoría en un curso, un estándar, bueno, es el estándar de consultoría, para enero del 2025 poder proponerle a la comunidad de Secontas ese estándar enfocado en la contabilidad, pero Claro. para llegar a ser un consultor? Claro que sí, con todo gusto lo vamos trabajando y porque yo creo, yo amo la contabilidad, he de confesarte que en el último minuto elegí estudiar administración, pero yo iba a estudiar contabilidad. Y porque creo que es mucha de la base que necesitan las organizaciones, o sea, llevar un registro y una buena toma de decisiones con base en información y que las empresas lo necesitan. Entonces, con todo gusto, Carmen, lo integramos y lo ofertamos para que la comunidad de contadores o quien ame la contabilidad en ese sentido pueda migrar en esa parte, ¿no? Ya que sí, Carmen. Muchísimas gracias, Tania.